11 de julio del año 2012, perdón, del año 2011, estamos en la escuela Ort para entrevistar a Marco Ochman sobre su experiencia como alumno de la escuela secundaria Ort. Y esto va a formar parte del archivo de historia oral que estamos armando desde el año 2000, justamente de la escuela Ort. Como entrevistadores están Sebastián Winograd, Uriel Fishman, Brian Lenkin, Dan Saal, Sharon Pecker, Melvin Ambra, y en la parte de técnica está Melissa Aguilera. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Vamos. ¿Cómo se animan? Sí. Para comenzar, ¿podría presentarse? Bueno, yo soy Marcos Ochman, soy exalumno del colegio, entré en el año 78 y egresé en construcciones en el año 83. Soy arquitecto, trabajo arquitecto, tengo 46 años, no sé qué otra cosa necesitas saber. Cuéntenos, por favor, ¿por qué estudia en la escuela Ort? ¿Una decisión de tuya o de sus padres? No, fue una decisión mía. En verdad yo quería seguir construcciones, quería seguir industrial. Este era un colegio industrial, no era un colegio donde había gestión y bachiller y todo eso. Y como yo tenía compañeros que iban a ir a Ort, yo quedé con mis compañeros que iban a ir a Ort, yo ni sabía qué era Ort, no era que todo el mundo iba a la Ort. Así que como había varios que iban a ir a Ort, yo en vez de ir a Loto Kraus, al Huerro, que eran colegios municipales buenos, como me ofrecieron eso, vine, me gustó y entré. ¿Qué sabía de Ort antes de ingresar? Lo que te dije, lo poco que podía comentar alguno, de todos mis compañeros y amigos, ninguno tenía hermano más grande que había ido al colegio. Yo cuando entré ni siquiera existía la especialidad de construcciones, empezaba justo ese año me parece. Era ir a un industrial y bueno, sí tuvimos una visita previa, como habrán tenido ustedes, durante séptimo grado, como para conocer el colegio, que me gustó, que me dieran Coca-Cola en botellita, que era algo novedoso. Y bueno, eso, no sabíamos mucho. Cuando ingresaste a Ort, ¿qué orientaciones había? Cuando ingresé a Ort había computación, química, electrónica y creo que fue el año que empezó construcciones. Química, electrónica, sí. No había más. ¿Otros miembros de su familia estudiaron en Ort? Sí, mi hermano Gabriel, que es más chico que yo, también entró en Ort y terminó en computación. Mis primos también entraron en Ort y terminaron en gestión, hicieron. Y mis hijos también están en Ort estudiando ahora. ¿En qué escuela primaria estudió? Yo iba al colegio del Estado, un colegio municipal que era el Martina Silva de Gurruchaga, a la mañana, y a la tarde iba a Schule, que era el Springsack, que quedaba en el barrio Boedo, y después terminé en el Jerusalén, que también estaba en Boedo. ¿Había secundaria en la escuela en que hizo la primaria? No había secundarias, ningún colegio de que yo hacía la primaria. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mi familia éramos mi hermano, que ya dije, Gabriel, que es más chico que yo, mi mamá Silvia y mi papá Julio. 4 miembros. ¿Cuál era la profesión o actividad de tus padres? Mi mamá es contadora, mi papá tenía una fábrica de juguetes, que ya no la tiene más la fábrica. ¿Cuáles fueron tus primeras
impresión de la escuela? Cuando empecé las clases, cuando empezaron, si a ustedes les parece un colegio grande, era 10 veces más chiquito y aún así era un colegio muy grande para los que veníamos. Yo venía de un colegio donde había 7 grados y acá éramos 1 millón de chicos. Para que se dé una idea, ahora estamos por acá, que era todo un patio. Al mediodía se armaba un lugarcito donde había como un kiosco para comer. No salías a comer afuera del colegio, había un comedor y había un lugar para comer. El primer día, al primer mediodía, no comí, porque como no sabía para dónde había que ir a comer, me quedé sin comer. Había cola por acá, cola por allá, hasta que te ubicás, se fue la hora y no pude comprarme ni un sándwich. Entonces era un lugar grande. Y no, a mí me gustó mucho, estaba a pesar de eso bien organizado, nos llevaron al auditorio, ahí nos fueron repartiendo en cada sala, en cada división, y bueno, empezamos materia por materia. ¿Conocías a algunos compañeros de tu otra escuela? Yo conocía a compañeros que habían ido conmigo a la primaria, algunos estaban conmigo, había 2 que estaban conmigo y otros 2 que estaban en otra división, porque por el nivel de hebreo habían quedado en otra división más baja. ¿Cuántos edificios había en la escuela? Estaba este edificio donde estamos ahora, que es el que sale a Yatay, unido con el otro sector, era el edificio que había, el patio y nada más. O sea, no estaba ni el de Río de Janeiro, que se inauguró cuando yo estaba en tercero o cuarto. ¿En qué año se inauguró el de Río de Janeiro? 78, 80, en el 81 se había inaugurado, ¿no? Más o menos cuando se inauguró la pileta. Claro, cuando se inauguró la pileta se inauguró el edificio de Río de Janeiro. Y nosotros en construcciones teníamos una materia que era el taller, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, que nosotros la llamamos potrero porque íbamos a el edificio chiquitito que está acá atrás, que era un baldío, y ahí construíamos las casas para practicar y para aprender. Después, cuando se inauguró el edificio de Río de Janeiro, todo eso que hacíamos al aire libre lo pasamos a hacer en el sótano, lo cual era bastante complejo, no sé ahora cómo era. ¿Cuáles eran las materias? ¿Qué más le gustaba? En la especialidad las que más me gustaban eran las de dibujo, las de diseño. ¿Y las que menos? Y las que menos, química número 1. ¿Cómo se enseñaba y se aprendía en esa época? En esa época no existía el sistema de ¿cómo se llama? Donde podías recuperar una parte de la materia y hacían ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo ahora. Era una materia entera. A mí me tocó una parte de la carrera, digamos, que eran bimestres y después eran trimestres. Se aprobaba con 7, no con 6. Entonces había que tener promedio 7. Y si uno se llevaba la materia, se la llevaba entera. Y tenía que estudiar toda la materia entera para diciembre. O para marzo, si se lleva a menos de 4, directo a marzo. Tenías un examen en diciembre y un examen en marzo. ¿Con qué recursos didácticos contaba la escuela en ese momento? La escuela tenía... o sea, la escuela tenía computadora gigante, que era la que hacía las facturas y donde se sacaban los boletines, que no teníamos acceso a los alumnos para investigar ni para nada, no existía internet, no existía todo ese tipo de recursos, no había. Entonces había una biblioteca que estaba arriba al lado del gimnasio, que era mucho más chiquita que esta, y nada más. Lo que sí había, o sea, aún así era un colegio de avanzada porque teníamos en mecánica
cualquier cantidad de tornos para trabajar lo que era mecánica, cosa que en otros colegios no había tantos tornos tan modernos. Teníamos en construcciones, cuando inauguraron el edificio nuevo, las aulas de dibujo tenían tableros muy sofisticados con la mejor tecnología, que duraron poco porque se terminaban rompiendo porque jugábamos con los aparatos y no era lo más útil. Pero bueno, pusieron el mejor tablero que había en ese momento. Cuando empezó a haber computadoras, en el edificio nuevo en Río de Janeiro habían puesto un aula de computación donde había computadoras, en donde uno podía ir, más que nada al mediodía, van todos a jugar a la computadora, no usar internet ni nada, a jugar con los jueguitos. Que fue un poco, mi hermano, que es 3 años más chico que yo, ya estaba en ese aula, entonces empezó a ir al mediodía a jugar a la computadora, le gustó computación y siguió computación. Pero no había más cosas no había muchas más cosas. ¿Cuál era el horario? ¿Cuál era? El horario era 8 menos cuarto, como entran ahora, y al mediodía no me acuerdo si era 1 menos cuarto, que cortaba más o menos. Lo que sí, teníamos un día que salíamos 7 menos cuarto, un día seguro, y después cuando uno estaba en la especialidad ya había más horas de clase. Me acuerdo que los agentes de electrónica eran los que más horas tenían, y nosotros teníamos algo que estaba piola, que era, como nosotros hacíamos cada 15 días en construcciones una visita a un edificio para ver cómo se construye, qué sé yo, cada 15 días, el jueves, me acuerdo, era el día que íbamos a visita de obra. Todo el día íbamos a visita de obra, cada 15 días. Los otros 15 días, nada, no teníamos clase porque no teníamos un edificio para visitar. Entonces, cada 15 días no teníamos clase el jueves y teníamos clase todo el día, que íbamos a un edificio, visitábamos, lo recorríamos todo. Pero salíamos una vez por semana seguro a las 7 menos cuarto. O sea, entrábamos de noche y salíamos de noche en invierno. ¿Cómo era la disciplina en la escuela? ¿Cómo era la disciplina? Yo entré al colegio en plena dictadura militar, en el año 78. La disciplina en el país era muy diferente de lo que es ahora. Y dentro de la disciplina en los colegios secundarios, esta disciplina era mucho más flexible, digamos. Ya partiendo de que en los demás colegios había que usar uniforme, o guardapolvo, o ¿cómo se llama? Blazer, sí, corbata y todo eso, cosa que acá no teníamos que usar. Recién, yo entré en el 78, creo que en el 80 nos empezaron a obligar a usar saco y corbata, cualquier saco y cualquier corbata, no saco azul, corbata, así como eran todos los colegios secundarios, era así, acá no. Entonces eso estaba bueno, era más flexible. Lo bueno significa que adentro era cualquier cosa, pero eran más flexibles en cuanto a esa disciplina. Había preceptores, había amonestaciones, había suspensiones, había rateadas y había lo mismo que de ahora, ya no sé si se revelan. ¿Se hablaba de la dictadura en ese momento? Estábamos en dictadura. Sí. Se hablaba de... Nosotros estábamos en dictadura y éramos chicos de 13, 14 años. No es que nosotros hablábamos de dictadura. Nosotros no solo no hablábamos de dictadura, sino no hablábamos de nada relacionado, porque no teníamos la posibilidad y no teníamos tampoco nuestros padres, en muchos casos, dada la circunstancia de lo que pasaba alrededor, que había desaparecidos, que había problemas que no te dejaban hablar, nos enseñaban a no hablar del tema. No se hablaba porque no convenía que se hable, aunque lo que nosotros habíamos conseguido acá en el colegio era, nosotros teníamos
no existían los centros de estudiantes en ningún colegio. Se habían prohibido los centros de estudiantes por la dictadura. Los estudiantes no tenían posibilidad ni de juntarse, ni de charlar, ni de hacer nada, fuera de estudiar. Nosotros con un grupo de alumnos habíamos conseguido hacer la revista de la interna, que se llama Internos, y era la revista del pro centro de estudiantes. No podíamos poner centro de estudiantes, porque estaba prohibido directamente que exista el centro de estudiantes y que los alumnos se junten para cualquier cosa. Bueno, en su momento tuvimos varias reuniones con Kamenschein, que era la directora, y por favor, podemos hacer la revista, sí, pero no pueden escribir esto, no pueden escribir lo otro. De lo único que podíamos escribir en la revista era de pavadas nuestras, internas del colegio, criticar a algún profesor, con modo de chiste en realidad, no educativamente, sino cargadas, pero no se podía escribir de política. De todas maneras, nosotros, digamos, yo tuve la suerte, entre comillas, de estar en el secundario cuando fue el Mundial 78, cuando fue el Mundial de Japón, cuando fue lo de Japón, en el 80. Entonces, de que hablábamos en el 78 exclusivamente de fútbol, no hablamos de otra cosa durante el Mundial. Salíamos más temprano porque eran los partidos, en el 80 llegábamos más tarde porque los partidos eran a las 6 de la mañana, entonces hasta que terminara el partido no llegábamos. Y con eso zafábamos de hablar de la dictadura. No se podía hablar mucho de... Sí, también me tocó no sé si suerte o no, de cursar el secundario cuando fue la Guerra de las Malvinas. Entonces ahí ya se hablaba de otras cosas. Toda la Guerra de Malvinas, nosotros estábamos en el colegio. Entonces se juntaba, ¿cómo se llama?, comida y cosas para mandar. Se vio un estado que era al principio una cosa, como se terminó otra, y después en el 83, que fue el último año que yo cursé, ya ahí se hablaba de política, porque ya era la época de las elecciones, ya se empezó a estudiar diferente lo que se estaba estudiando, ya empezó a cambiar lo que uno estudiaba. Nosotros estudiábamos en educación cívica, creo que se llamaba la materia. Nos enseñan, bueno, el sistema legislativo, el poder ejecutivo, todo cosas espectaculares que no existían. O sea, nos enseñan, bueno, este es el poder ejecutivo, es el presidente, bla, bla, bla. Después está el poder legislativo, que hacen las leyes. Después está el poder judicial, bueno, pero no existía todo eso. Te lo enseñaban en un cuadrito y después decían, bueno, guárdenlo y sáquenlo, porque eso no existe. ¿Te seguís viendo con tus amigos de la secundaria? Sí, nos seguimos viendo. Por suerte, con muchos estuvimos estudiando juntos en la facultad, estudiamos arquitectura, y con muchos nos seguimos viendo seguido. Nos vemos, hacemos asado, nos encontramos, compartimos muchas cosas de la vida en general, pero nos seguimos viendo. ¿Qué anécdotas puede contarnos de la escuela con sus amigos? No sé si te va a alcanzar el cassette. No, una aunque sea. Nosotros, por suerte, tenemos muchas anécdotas. Tal es así que nosotros nos encontramos y parece algo increíble, porque nuestras señoras que a veces vienen a los encuentros dicen, ustedes se encuentran, y parece que se encontraron en el secundario. Hacemos los mismos chistes, contamos las mismas cosas, nos llamamos de la misma manera entre nosotros. Tenemos un grupo de, ¿cómo se llama? En internet, Facebook. no en Facebook, un grupo de mail donde nos mandamos mail permanentemente todos, y nosotros terminamos en la división, terminamos 20, 22 creo, y 15 nos vemos asiduamente. Hay algunos que siempre les parece el rastro, algunos se fueron a vivir afuera y cuando volvieron nos encontramos, los vimos.
la verdad que la pasamos bien. La pasamos bien en ese momento y la pasamos bien ahora encontrándonos y contándonos cosas. ¿Cómo era la relación docente-alumno antes y después de la dictadura? La relación con el docente, nosotros teníamos docentes, algunos de edad más grande, bastante más grande de la diferencia que tienen ustedes ahora, y no por una cuestión de dictadura, sino por una cuestión de formación del docente, se manejaban, primero, no nos tuteábamos con el docente, ni ellos nos tuteaban, en muchos casos no nos tuteaban, nos llamaban por el apellido directamente, nosotros los llamamos por el apellido, era la de matemática, la de historia, pero también era con el apellido. Pero había de todo, había docentes que fuera de eso, del tema de tutearse o no tutearse, nos llevamos muy bien, hablábamos dentro de lo que se podía hablar, de cosas muy interesantes, fuera de la materia en sí misma. Teníamos docentes que les interesaba, cuando nosotros, como vos decías, empezó en el 82-83, ahí ya hablábamos mucho más de lo que pasaba fuera del colegio con los docentes. Teníamos, me acuerdo, un abogado que... No. Era era de legal, desde la materia legal de construcciones, y que con él me acuerdo que hablábamos mucho durante la guerra, de toda la guerra, que puede pasar, que no puede pasar, de que llegan los barcos, que no van a llegar. En realidad, horas de clase hablando de eso. Teníamos también a algún docente que después dejó de estar en el colegio y lo encontramos en alguna marcha de algo, pero era posible hablar, Esos dos últimos años, 82-83, antes no había mucho de que hablar fuera de las cosas del colegio, porque la relación era buena. La relación había de todo, había algunos que no era tan buena, había docentes a los cuales no nos llevamos bien, o alguno en particular, yo no me llevaba bien con este, había otros docentes que no se llevaban bien con nadie, como siempre. ¿Se enteró en algún momento que algún docente o alumno de Hort haya desaparecido o haya tenido que irse del país en la dictadura? Durante la cursada, digamos, durante esos años, no. Yo cuando empecé el colegio ya estaba todo bastante filtrado y acomodado, no es que eran los años en los que se movía todo. En el 78 ya era 100% dictadura, 100% régimen militar, entonces los que estábamos en el colegio ya empezamos y terminamos. Anteriormente sí hubo casos, pero eran como más grandes que yo, ¿no? ¿Los actos escolares cómo eran? Los actos escolares... ¿Cómo eran los actos escolares? Mira, me acuerdo de un acto escolar, no me acuerdo de qué, no sé si era 9 de julio o qué, que había venido Teresa Parodia a tocar, pero que nadie la conocía, o sea, sí, algunos la conocían, pero vino, se sentó en la puntita, guitarrita y empezó a tocar. Estuvo bueno, pero al principio decía, viene a cantar esta, qué sé yo, viene. Pero estuvo bueno. Y los actos eran, no, en una época me acuerdo que había actos, no, pero no tenía muchos actos, era más la ceremonia, algún discursito y chao, no había grandes eventos. Porque en el 77 vinieron los del Cuarteto Supay. No estaba. No. Y Teresa Parodi es en plena dictadura, ¿eh? Sí, por eso, pero...
Me acuerdo de Teresa Verde que vino. Y claro, vino, cantó ella con su guitarra, cantaba canciones folclóricas, canciones que algunas estaban prohibidas, y uno tampoco sabía mucho. El tema de las canciones prohibidas era un tema importante, por lo menos para nosotros, porque, a ver, no existía YouTube, Google, no existía nada. La única manera de conseguir una canción o de conocerla es que alguno te pase el cassette, lo grabes de cassette a cassette así enfrentados para que se escuche más o menos, y pasar la letra a mano a ver qué estaban diciendo los que decían algo. ¿Qué crees que le aportaba haber estudiado en la ORT? Me aportó mucho a nivel técnico profesional. Yo entré a la Facultad de Arquitectura con cierta ventaja respecto del que venía de un bachiller o de un comercial seguro, y de otros colegios industriales que supuestamente habíamos aprendido las mismas cosas. Yo tenía tenía ciertas ventajas. Eso me aportó, y también me aportó en los primeros años que uno entra en la facultad y también está buscando algún trabajo relacionado, servía también decir que uno era de ORT o presentarlo en el currículum. ¿Cuál es el título con el que se recibió? Yo me recibí de maestro mayor de obra, que era el egresado de construcción. ¿Era exclusivo de ORT o se trataba también en otras? No, era maestro mayor de obra, es el título de construcciones de todos los colegios industriales de la Argentina. Hoy sigue siendo maestro mayor de obra, es un título intermedio antes de ingeniero o arquitecto, en el cual uno puede construir hasta 2 pisos y cierto tipo de obras chicas. ¿En qué año empezó a trabajar y cuál fue su primer trabajo? Yo empecé a trabajar estando en la Facultad de Arquitectura, no me acuerdo en qué año, el segundo año, tercer año, serían 85, 86 más o menos. Y los primeros trabajos que tuve eran en estudios de arquitectura, dibujando, como dibujante, para algún concurso de arquitectura que había en el estudio, o para algún edificio en particular que te contrataban para hacer un trabajo 2 meses y después ibas buscando. ¿Representó a la escuela en algún evento? Representé a la escuela en eventos deportivos, digamos. Estaba en el equipo de handball en los primeros años, después estuve en el equipo de básquet y nada más, no había muchos eventos. ¿Quién era el profesor? ¿Ismael? Ismael Pradaz era mi profesor del primer año, y Gabriel Iskovich, que también fue profesor, era el técnico del equipo cuando íbamos a jugar me acuerdo que en handball era el técnico del equipo, y después vino, yo ya no jugaba más al handball, otros compañeros míos estaban jugando, un profesor que era jugador de handball, entonces ahí se armó un equipo mejor, más interesante, entrenaba más. Nosotros éramos unos improvisados, fuimos y nos hicieron 200 goles. Pero bueno. Y Pradaz era mi profesor de primer año, que nos decía, ¿puedo decir lo que nos decía Pradaz? Sí, obvio. ¿Pradaz? No, Pradaz la verdad era muy divertido, pero nosotros hacíamos gimnasia, nos hacía correr el test de Cooper, nos hacía poner contra los espaldales y hacer abdominales, y entre abdominal y abdominal, que descansábamos, nos decía, miren al techo y pregunten por qué entraron a este colegio. Y nos hacía hacer la vertical, que era parte fundamental para aprobar, y al que no aprobaba, al que no hacía vertical, nos ponía un panchito caligráfico, que era, ¿no?, un panchito caligráfico así. Panchito caligráfico. Entonces estaban los 3, 4 gorditos de la división que no podían hacer la vertical,
Y yo, que era el que no podía hacer la vertical, todos panchito caligráfico, tic, tic. Y por suerte para él teníamos un compañero en la división que hacía la vertical y recorría el gimnasio ida y vuelta caminando haciendo la vertical. Entonces nos decía, ven, usted tiene que hacer eso. Y lo hacía ir y venir, caminando haciendo la vertical, cosa que yo hacía un conejito así, no hacía la vertical nunca. Pero bueno, después nos perdonó a todos y nos aprobó, pero con la vertical y con el panchito caligráfico nos volvió locos. ¿Qué balance hace hoy de su paso por la escuela? ¿Cómo? ¿Qué balance hace hoy por su paso de la escuela? El balance es positivo, definitivamente. Yo la pasé bien, además que aprendí y además que conocí a muchos amigos con los cuales sigo estando hoy viéndome. El balance, yo la pasé bien durante el colegio. Durante la cursada yo la pasaba bien. Yo no faltaba porque me divertía más en el colegio que en mi casa, no podía faltar. ¿Existía un departamento médico en la escuela? ¿De? ¿Un departamento médico en la escuela existía? No, el departamento médico era Cirulnik, que era el profesor de biología, claro, por eso. Él era el departamento, él era el profesor de biología, era el médico, era el departamento médico, era todo, él solo. No había por lo menos yo no recuerdo que haya habido una habitación que sea con un médico sentado ahí esperando que alguien se lastime, por suerte. ¿Cuál era la relación de los padres con la escuela? ¿Cuál era la relación de los padres? Mi papá no venía a la escuela nunca y le llegaba el boletín. Venía a las reuniones de padres, como hay ahora, reunión de padres de ¿cómo se llama? Profesor por profesor, que uno podía hablar con qué profesor quería hablar. Pero no recuerdo que hayan tenido, por lo menos en mi caso, que yo era un alumno normal, no era ni el más revoltoso, ni el... No tenían relación, no. O sea, ni siquiera venían a pagar porque me mandaban a mí con el pago, o sea que la relación era... Venían a la reunión de padres y nada más, Después los padres se encontraron y se conocieron muchos entre ellos cuando empezamos a organizar el viaje de egresados y eso, pero si no, ni venían. ¿Y podían los padres docentes pedir reuniones? ¿Pedir reuniones? Aparte de la reunión. Sí, supongo que podían. Por eso yo te digo, en mi caso no se dio porque no necesitaron reuniones, pero sé que hubo padres que venían, que tenían reuniones, algún caso más conflictivo. Por suerte yo no tuve reclamos yo, ni ellos, ni tuve problemas, pero sí había, si necesitaban pedir una reunión, me pedían, sí. Nosotros teníamos un tutor que era con quien uno hablaba si había algún problema, que creo que ahora también tiene un tutor, y con los cuales los padres también hablaban, pero en mi caso yo no tuve necesidad, por suerte. ¿Había vuelto alguna vez a la escuela? Había vuelto antes de hoy, sí. Ahora vuelvo todos los días a la mañana a traer a mi hija. Sí, había vuelto mucho. Nosotros veníamos, bueno, en verdad vine cuando, por ejemplo, se recibió mi hermano, 3 años después que yo había terminado. Vine a alguna charla, algún curso acá o allá en Montañeses. Vine en algún momento, habíamos conseguido que nos presten el gimnasio para venir a jugar al fútbol a la noche los egresados y veníamos a jugar. O sea que seguí viniendo. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija, no sé, mi hija tiene 13, está en primer año. Y mi hijo está en medios, en quinto año. ¿Ellas decidieron venir a esta escuela o le sugeriste? No, yo no le sugerí para nada. No me dio una opción. No, quisieron venir directamente. Hoy por hoy todos sus amigos vienen y ya
tenían en claro que iban a venir. Es más, mi hija más chica ya con su hermano en el colegio ya directamente sabía que iba a venir al colegio. Decí cuando vos te tengas que ir a trabajar. Ah, no sé. A ver, 10 minutos más. Improviso. Es la primera. Se estrenaron los papeles. No, pero algunas cosas no están. ¿Se acuerda de las materias que tenía? Me acuerdo, sí, más o menos me acuerdo de la materia que tenía. No, a lo mejor no de los nombres, me acuerdo. En los primeros años teníamos no teníamos, como ustedes lo llaman, gráfica, teníamos dibujo técnico. En primero y en segundo año teníamos dibujo técnico y teníamos talleres, que teníamos taller de carpintería, taller de mecánica, taller de cosas de porcelana que hacíamos, ¿cómo se llama? Sí, de porcelana. Cerámica. Cerámica es. Porcelana. Bueno, taller de cerámica. Tenían hebreo. Teníamos hebreo, teníamos historia judía, como dos materias separadas, con sus dos profesores separados, con sus dos notas separadas. Y tuvimos un año de Tanaj, con otra profesora que estudiamos, y según el nivel que tenía la división, o era en castellano o era en hebreo, pero hubo un año que hubo Tanaj, pero me parece que era sin nota, porque como lo habían puesto para probar o algo así, teníamos sin nota. Teníamos hebreo, teníamos historia judía. Sí. ¿Se acuerda del nombre de algún docente que tuvo? Sí, me acuerdo de casi todos los nombres. Tuve a Pradas y a Iskovich, que ya los nombré en gimnasia. Yo lo tuve a Silverman en historia judía y a Baruch Seidentrop, ¿era? Seidenknop. Abraham se jubiló ahora. Abraham, Sí. bueno, hasta ahora estuvo. Sí. Lo tuve a Benolol, que también fue una institución en el colegio en mecánica. A Chejas, que también estaba hacía 100 años y ya se murió Chejas, me parece. Sí. En carpintería. A la profesora Domínguez en geografía. Tuvimos a Piroño en castellano. Piroño era la prima del cardenal Piroño. En la época, nosotros la tuvimos en la época del conflicto de Vil, fue en el 78, 79. Pero el virus, sí, por ahí. Bueno, Piroño fue el que se ocupó de resolverlo. Cardenal. El cardenal Piroño, y ella era la prima del cardenal Piroño, entonces por lo menos hablábamos de algo así. Después tuvimos ¿a quién más tuvimos? Yo tuve a Hassan en dibujo técnico en primer año, y después cuando me entregaron cuando me entregaron el título, el diploma, que teníamos que elegir a un profesor para quien nos entregaba, yo lo elegí a él, que lo había tenido en primer año. Y después lo tuvo mi hijo en primer año, 30 años después, y él estaba todavía, no sé si está todavía. Pasando. Bueno, lo tuvo y se acordaba, no sé, dijo que se acordaba. ¿Qué querías preguntar? Solo una consulta. ¿A la mañana al entrar o en algún momento del día había una ceremonia izando la bandera? ¿O así todos formados viendo la bandera como en otras escuelas se hacía? ¿O sé que ahora no se hace y no sé si en ese momento se hacía? ¿Sabes que no? Ceremonia de todos formados. Puede ser que en algún momento, en alguna época haya habido, pero no me acuerdo que todos los días había. Sí que se izaba la bandera. Lo que pasa es que nosotros, como te decía, del 78 al 83 cambió tanto todo que iban cambiando las cosas y las órdenes que llegaban. Así como en alguna época nos vestíamos como queríamos, después nos empezamos a vestir bien, después
más estricto, y después ya los últimos años diferente. Entonces, sí, se izaba la bandera, no recuerdo si hacíamos formación y eso. Capaz que en alguna época lo hicimos por algún periodo. Porque en ese sentido lo que tenía el colegio que, a ver, uno lo ve ahora a la distancia y desde afuera. Se me ocurre que llegaban las órdenes de afuera hacia todos los colegios de lo que tenían que hacer, y acá era como más protegido, más permisivo en ese sentido, como que era más light, no nos controlaban el pelo y las zapatillas y esto, cosa que en los otros colegios era bien estricta. ¿Qué diferencias cree que existen entre la educación que usted tuvo y la actual? ¿Qué diferencia? Hay bastantes diferencias. En principio lo que tienen ustedes es un acceso a la información infinitamente mayor, lo cual hace que al tener mucho más acceso, accedan mucho menos. Porque en definitiva, como tenés todo, no buscas nada. Y parte de la educación para mí es el previo hasta encontrar lo que vos querés buscar. El trabajo que nos llevaba a conseguir, no sé, lo que nos pedían, era parte de la enseñanza, o parte del aprendizaje. Ahora, nosotros teníamos libros, los usábamos, no mucho, los dejábamos en el placarcito, en el armarito, los sacábamos, estudiábamos el libro, pero investigábamos y teníamos que ir a buscar y hacer trabajos y ir a bibliotecas de otros lugares. Pero la educación en el colegio sigue siendo, al menos por lo que yo veo, superior a otros colegios. ¿Y los alumnos eran únicamente judíos? No. El porcentaje no judío era mucho menor que lo de ahora, pero no. Yo me acuerdo que cuando yo egresé, el abanderado de mi camada, que era el abanderado de todas las especialidades, era un chico que era coreano. Cuando venían mis papás a la fiesta, de eso se acuerdan hasta el día de hoy. Yo también, porque estaba en electrónica, que era un cráneo así medio electrónico, pero era uno, dos, no había muchos chicos que eran en la comunidad. De hecho, tampoco había muchas chicas. En mi división no había chicas. Era un colegio industrial. Por lo general las chicas no iban al industrial. Las chicas estaban en mi época, digamos, estaban en computación, que era algo particular porque no había computación en todos los colegios. Acá había una especialidad de computación y era bastante atípico respecto a los demás colegios. Y estaban en computación, en química, en construcciones. Nosotros éramos 2 divisiones de construcciones, había 2 chicas en la otra división y nada más. O sea, de 60 que éramos, no había muchas chicas. ¿Se acuerda del nombre de los directivos de la escuela? De los directivos, y estaba la señora Kamenjan, que era la directora del colegio. Estaba un director que era Puello, que vino en algún momento. ¿Quién más estaba director? Bueno, no, esos eran los directores del colegio. Después estaban Baruch, que hacía la dupla con Jaim. Cuando ya Baruch no daba más clases, a nosotros nos tocó Baruch dando clases cuando venía. Baruch fue rector de la escuela y después de la Asociación Horta Argentina. Baruch ocupó el lugar de Kamenjan después, ¿no? Sí. Y esto no se hace en historia oral, pero te quería comentar que Kamenjan, en el archivo que nosotros estamos armando, salvó a un montón de chicos de no ser desaparecidos. ¿Ah, sí? Sí, con su plata les consiguió salvoconductos y los salvó. Acá. Sí. Ah, mira, no sabía. Eso lo tenemos en las entrevistas.
Es impresionante. Chicos más grandes, digamos que yo. Sí, lo salvó, les consiguió, o les pagó el pasaje y se salvó. No sabía. Sí, Carmen Jan era la directora de arte argentina, o sea, Claro. no de la parte educativa, no sé cómo se dice. Y era así, era la número 2 en una institución total. Y después me acuerdo que en una época vino Puello, que era, no sé, era español o... Sí, estaba en la UTN también. Ah, sí. Y vino y Puello estaba a la mañana 8 menos cuarto en la puerta, parado, controlando a los que llegaban. De un día para otro apareció un director nuevo, vos el pelo lo tenés muy largo, mañana te lo cortás, así de un día para otro. Y después tampoco no estuvo más, no sé cuánto tiempo estuvo. Baruch, que nosotros tuvimos de profesor a Baruch, o sea que nos daba clase. Y no sé, más directivos no me acuerdo. A Lisa Toker la tuvimos también, que no sé si Rectora. fue rectora. Bueno, aquí venir haciendo un... ¿Cómo lo cerraría? No, quisiera contar algo más de la escuela. No, más o menos ya les conté lo que en líneas generales. Yo tengo muy buenos recuerdos. Como le decía, cuando me dijo de venir a hablar, no tengo ningún problema. Y la muestra de los buenos recuerdos que tenemos es que nuestros compañeros nos seguimos encontrando, nos seguimos hablando, sabemos todos qué es de la vida de cada uno y cuando nos encontramos nos seguimos tratando como en aquel momento, haciendo los mismos chistes, diciendo la misma pavada, riéndonos igual de lo mismo como hace 30 años. O sea que más que eso, ¿qué puedo decir? Agradecemos en nombre de la escuela el tiempo que nos dedicó y toda la información que nos brindó. Un placer. Buenísimo. ¿Listo? Muy bien. Después se van a ir acostumbrando y van a ir improvisando más. Por ahora